Todos mis pares, ¿no?, que somos pares programadores de centros culturales, sobre todo hay una generación de gestores culturales que eran de los años 80-85, en el que sobre todo se hizo un modelo en España muy basado en el concepto de casa cultural, en el que los centros culturales absorbían la vida cultural de un contexto, ¿no? Siento que sin querer nos hemos ido especializando un montón y en ese especializarnos un montón nos hemos encorsetado en lo que sería el patio de butacas. Hemos simplificado en términos relacionales el encuentro. Teníamos un problema en los últimos años que yo creo que es lógico y es por muchísimas variables. Había un descenso notorio de la asistencia del público familiar. Y no solo eso, notábamos, percibimos que había un cambio del tipo de gente que venía. Y nos preocupamos porque los colectivos migrantes o los colectivos minorizados, con problemas familiares o en riesgo de exclusión o por problemas de raza, religión, lo que fuera, no venían al teatro. Y nos pareció que Ornitorrinco era como el contexto perfecto para poder empezar a trabajar y a aprender con este proyecto. Nosotros nos quedó muy claro que había que ser muy modestas en los objetivos y nosotros nos planteamos solo hacer un diagnóstico. Las conclusiones principales fueron que esta gente no viene al teatro pues porque tiene otras prioridades básicas, hay problemas económicos, no les llega la información, no tienen en su imaginario el valor de la cultura o de ir al teatro. Y una cosa que nos pareció, a mí desde luego lo que más me impactó, no se sienten cómodos en ese sitio, se sienten guetizados. Quizás es verdad que la educación formal ha dejado como un poco de lado la parte más cultural. Entonces sí que se ve que hay muchos profesores que echan de menos esa parte en sus aulas y sí que la van buscando fuera. Defender la importancia que tiene el ámbito de la educación, la mediación, la participación, la cooperación con colectivos, con otras entidades, el trabajar conjuntamente para llevar las artes escénicas a todo el mundo. Siempre hemos apostado por tener un acercamiento más a un público más joven, que al final es el público que dentro de unos años va a ser otro tipo de público que pueda venir a nuestros espectáculos y a nuestras actividades. Entonces la mediación era como la vía para acercarnos justo a ese público. De hecho es que yo creo que ahora mismo es bastante importante dentro de las compañías más contemporáneas, casi todas tienen un proyecto educativo o tienen un dossier pedagógico o tienen una forma de trabajar como muy cercana. Que la ciudadanía sienta que estos espacios artísticos les pertenecen, que no solo nos pertenecen a los creadores o no solo pertenecen a los que los dirigen, sino que los centros culturales son de la ciudadanía. A ayudar a ese público a comprender mejor y a interactuar de otra manera con la programación del teatro, que no se convierta asistir al teatro en el mero hecho de comprar la entrada e ir a una sala y sentarte, sino que cuando realizan esa acción, o bien por actividades previas o posteriores a lo que es la función de teatro en sí, puedan comprender de algún modo mejor de dónde nace esa creación artística y por qué se desarrolla de una o de otra forma. Lo ideal sería que esta actividad que estamos generando ahora tuviera continuidad, tuviera una permanencia, incluso se pudiera ir abriendo no solo a más disponibilidad de espacio y de recursos y de presupuestos, sino también el poder interactuar con otros espacios culturales, tanto de Madrid como de otros lugares del territorio español.
De hecho, en Ornitorrinco hemos contrastado muchas visiones, el futuro de la mediación cultural, y creo que eso es un punto importante, que un proyecto que ha nacido aquí pueda acabar funcionando en Murcia o en Pamplona o en otra ciudad. Hace un par de años, pasando por delante del Museo del Prado, vi un cartel que ponía Educa Prado. Y entonces dije, el día que yo pase por delante de otras instituciones y haya un cartel donde la palabra educación forme parte, junto con escénicas, en su cartelería oficial, ya estará contándonos mucho a la sociedad. Las artes juegan un papel fundamental como despensa emocional de un país y, como lo digo siempre y no me cansaré nunca de decirlo, única posibilidad para el cambio, la educación y la cultura y las artes, no hay más. Desde esa emoción y desde ese pálpito se articula toda la arquitectura del área de artes escénicas de Móstoles, ¿no? Articulamos 5 espacios escénicos, cada uno tiene un estadio en la ciudad, y el Teatro del Bosque es un poco el núcleo duro desde donde se potencian, a través de las distintas programaciones destinadas a distintos públicos, todas las transversalidades que pueden generar interés en torno a las artes escénicas, público más crítico, generación de participación, inclusión de colectivos en riesgo de exclusión social, inclusión de personas migrantes. Un poco realmente el proyecto sin ese ADN no se sujetaría, porque nace de esa propia pálpito, ¿no? Empiezan a producirse también movimientos pues, en otros espacios escénicos o incluso también desde la propia red de teatros, cuando en la Escuela de Verano de Almagro pues, se hace un monográfico dedicado a lo que es la mediación cultural y el trabajo con los jóvenes. Pero también era muy importante qué ofrecerle a esos jóvenes, porque hace unos años considerábamos que no había obras específicas para adolescentes que fueran de calidad, hechas por y para ellos. Estamos trabajando por crear un público estable, por crear un nuevo público, por trabajar por el nuevo público y sobre todo por público joven. Y ahí fue el inicio, nos ha servido como inicio de un gran proyecto mucho más amplio para todas las artes escénicas, para todo el programa de teatro de Molina de Segura. El cambio que hemos hecho, lo que es necesario, no es que vengan como espectadores, sino que fundamentalmente sean protagonistas. Es clave el que haya compañías que se especialicen en teatro para jóvenes. No solamente para teatro familiar y teatro infantil, que hay muchas, sino teatro para jóvenes. Es un reto, es una ilusión, es un empeño de dejar de ser una periferia. La cultura es la representación de nuestra sociedad y la participación ciudadana es tomar la parte que te corresponde de esa sociedad para mejorarla. ¿Está claro? Que son indivisibles, es una misma cosa, es una misma moneda, las dos caras de una misma moneda. Los jóvenes son nuestra materia prima, la de los docentes, y son oro molido, como decimos. Estamos enseñando en el siglo XXI como se enseñaba a mediados del siglo XX y en el siglo XIX. Y ellos siguen sentándose durante muchas horas al cabo del día para escuchar y memorizar contenidos. ¿Pero qué están aprendiendo? Esa es mi gran pregunta. En ningún caso son ni tiempo perdido ni generación perdida, sino todo lo contrario. Necesitan que se les emocione y que se les motive, que se les ilusione,
Y quizá los que fallamos somos los adultos. Y lo que faltan son nexos. Falta más ornitorrinco, cantidades industriales, con todo. Que los centros educativos se vinculen a los teatros que tienen en sus localidades, que los teatros se vinculen a los centros educativos. Yo el teatro hasta que entré en este centro y he participado en actividades que se han hecho relacionadas con el teatro, no he ido al teatro mucho por mi cuenta. Con el proyecto Ornitorrinco pues se va abriendo más a los jóvenes. A mí me interesa que cuando terminen este curso, cuando representen su obra, hayan crecido emocionalmente, o sea, que hayan podido sacar fuera, combatir miedos, inquietudes, cosas que creen que son tabúes y que no nos importan a los profesores o que los demás no las comparten y no es así, pues que puedan ponerlas en escena literalmente. O sea, por eso el hecho de crear el texto nosotros es la manera de llegar a esa catarsis, ¿no? Ese momento de liberación, de sacar todo lo que llevan dentro y que a veces no saben que se puede expresar tan fácilmente como en una puesta en escena que es ficticia, pero tiene mucho de ellos. Representan y salen ante el público a mostrar y demostrar todo lo que han aprendido. Yo creo que eso es mucho más valioso para ellos, para sus familias y para su vida futura, porque lo que aprenden en artes escénicas se lo llevan puesto para siempre. Cuando representamos y los niños se liberaron de todo, además nuestra obra se tituló así, la titularon ellos Catarsis porque se sintieron liberados, pues los padres al salir del teatro a mí me asombró muchísimo, o sea, el hecho de que ya cerramos, recogemos, yo pienso que ya estoy sola, todo el mundo se ha ido y cuando voy a salir estaban los padres esperándome en la puerta, las abuelas emocionadas, llorando, diciéndome gracias porque mi nieta estaba fatal y ha querido venir al instituto porque estaba esto. Ha sentido que su vida tenía un propósito, que sus estudios significaban algo, ¿no? Todos los adultos piensan que los jóvenes están todos perdidos y así, pero que no todos son iguales. Algunos que están interesados por el teatro, otros por la danza, el arte, dibujar, cosas así. O sea, la sociedad actual todavía no acepta que unos chicos pueden ir al teatro. Bueno, en las obras que hemos ido a ver sí han tocado temas que se han visto o que no ha pasado a nosotros, o familiares o cercanos. La perspectiva de no solo un actor, nos da la perspectiva de otras personas y podemos mirar cómo las dos personas afrontaron los problemas diferentes. El premio joven fue como, digamos, el caramelo. Es decir, mira, pues vamos a hacer un premio, pero que en realidad el premio es lo menos importante. Lo más importante es que ellos se sientan protagonistas, que vengan, que lo que vean en las tablas realmente les mueva. Hemos tenido la suerte de encontrar profesorado que se ha abierto a la experiencia y que ha abierto las puertas de su centro para que fluya la comunicación entre el teatro y los centros de formación. No es verdad que estemos solos, siempre hay alguien, alargas la mano y encuentras a alguien, ¿no?, que puede tener tus inquietudes. Y eso es muy fácil de hacerlo en escénicas. Entonces, no me resulta difícil crear ese grupo, ese equipo, al contrario, forma parte de la esencia de la materia. Y luego eso pues hace que tengamos nuestra pequeña compañía, se identifican como tal y les genera un vínculo que ellos todavía no lo saben, pero les va a unir durante mucho tiempo seguro. Me voy todos los días feliz, porque siento que lo que hago tiene un sentido. Ellos aprenden algo que se van a llevar de aquí para toda su vida adulta, que les va a ser útil, les ayuda a crecer como personas. Antes me daba mucha vergüenza exponer en clase y ahora pues sí que es verdad que poco a poco estoy aprendiendo a expresarme mejor cara al público. Si tú estás acostumbrado a hablar de cara al público, a decir lo que piensas, a tal, al final eso luego te va a ayudar mucho a la hora de expresarte y también trabajar en equipo. En todos los trabajos tienes que al final trabajar con gente. Tenía muchísimo pánico de ponerme delante de gente porque por experiencias anteriores ya se habían reído de mí bastantes veces por estas cosas, pero en primero ya me di cuenta que no vale de nada el pensar lo que otros van a pensar o el tener en la cabeza lo que otros van a pensar, porque en realidad después el que se siente orgulloso de tu trabajo eres tú. Todo lo que hacen en artes escénicas les va a ser de utilidad. Son aprendizajes significativos. Cuando consigues que una persona no tenga miedo a hablar en público, lo consigues para siempre.
Cuando tú entiendes que el teatro como espacio es algo más que un espacio de exhibición, que es también, tiene una labor educativa fundamental, tienes que replantear a quién dirige la programación, para qué, cómo la haces, y esas son las preguntas que de alguna forma tenemos que hacerlo los gestores de teatro, los programadores. Hay que ser un poco valientes y plantearse qué otra cosa puedo hacer. Nosotros somos capaces de ponerle delante la cultura, de facilitarles que se cultiven, y algo tan fácil para cultivarse como es el teatro, conseguiremos que tengamos una sociedad hecha de estos jóvenes, por estos jóvenes como adultos, libre y sobre todo crítico y responsable. Y recuerdo en la primera fase del proyecto Ornitorrinco, con Pedagogía Invisible, una de las primeras charlas que tuvimos, donde se nos hacía una pregunta que era ¿de qué lado de la butaca queremos estar? Al espectador también hay que preguntarle de qué lado de la butaca quiere estar, pero hay otro tipo de espectadores y ahí enlazamos con el público joven que quiere sentirse partícipe de lo que está viendo o disfrutando, y ahí es donde la mediación cultural y ese cambio de enfoque es donde empieza a tomar protagonismo. La mediación cultural es un espacio reproductivo porque es un espacio donde generar vínculos, donde cuidar la vida, donde abrir espacios de escucha, de diálogo con aquellas personas que vienen a la institución cultural o que quieren participar de la institución cultural. Siempre decimos, ¿no?, que es la mediación. No es comisariado, pero genera un discurso. No es dramaturgia, pero tiene una narrativa. No es trabajo social, pero trabaja con la comunidad, ¿no? Entonces, esa metáfora, ¿no?, del ornitorrinco, de este animal que es mamífero, pero que pone huevos. Aporta otra cosa muy importante, que es que nos ayuda a generar un relato de valor en torno a estas prácticas, ¿no? Porque muchas veces cuesta decir, ¿no?, articular con palabras lo que estamos haciendo, ¿no? Cuesta explicar en qué consiste este trabajo transformativo que estamos haciendo con los teatros, ¿no? Entonces, creo que precisamente también lo que hemos aportado es esta narrativa de valor, este relato de valor que de alguna manera justifica, ¿no?, ayuda a justificar, ¿no?, a articular estas prácticas, que es un cambio general, ¿no?, de la manera de entender el lugar de las artes escénicas y el lugar de la institución cultural, ¿no?, para la sociedad. Es una profesional que no solamente tiene este pensamiento artístico que puede tener un artista o pueden tener, ¿no?, otros profesionales culturales, pero también tiene conciencia educativa. Y esto hace que tenga herramientas que vienen desde la escucha activa, desde los procesos abiertos, el trabajar con lo inesperado. Y claro, al final lo que hace es diseñar experiencias de aprendizaje en la que lo colaborativo está muy presente, ¿no? Y es una producción cultural compartida que realmente abre un camino para que la ciudadanía pueda participar no solamente de la producción cultural, sino incluso de las políticas culturales, ¿no? O sea, que tenga una voz real y que al final la producción cultural o la cultura no sea algo que se genere desde las élites. Contemporaneizar la institución quiere decir que la institución sea consciente y permeable a los retos y a las urgencias del presente y concretamente a las de su contexto, ¿no? Eso se consigue si tú abres los procesos de la institución, generas dispositivos de escucha, generas dispositivos de generación de conocimiento compartida, ¿no? Y esto es algo que la mediación y que los procesos de mediación llevan consigo, ¿no?, y te aportan de manera directa. Necesitamos proyectos de continuidad, y ahí donde tenemos que plantear una actividad que tenga continuidad en el tiempo, que se pueda
establecer digamos, un trimestre, un semestre y que podamos plantar las bases bien plantadas. Yo creo que pasa por ahí. Yo creo que la profesión está interesada, pero necesita como una forma de trabajar de forma continuada. Considerar que la mediación no es un momento puntual del año, no es un mes que hay una compañía de teatro presentando una función, sino que es un trabajo de medio largo plazo, incluso más largo plazo. Tenemos una profesión en estos momentos mejor formada que nunca antes en la historia. Creo que la profesión de las artes escénicas tiene muchísimo que aportar en el ámbito de la mediación, la educación y el acercamiento de las artes escénicas. Y tienen que ser nuestros aliados y aliadas con los teatros. Lo importante no es la obra producto, sino es la investigación, es el proceso. Para mí ya es un punto de partida, ¿no? Un punto de partida que te abre un montón de universos. Es imposible que no quede solo en una frase si no dejamos huecos y espacios para que otras formas de relacionarnos surjan, ¿no? El potencial de la mediación precisamente es ese, ¿no? Hacer que todo esto permanezca y que todo esto se articule con la sociedad de alguna manera, ¿no? Y que se utilice este hecho escénico para trabajar cuestiones que están apelando directamente a la comunidad y al contexto en el que está ubicada la institución cultural. Creo que está, y voy a insistir en eso, en el ADN de nuestro trabajo como gestores de espacios escénicos, el incorporar a las programaciones el brazo de la mediación, siempre acompañándonos ahí. Toda propuesta escénica que hacemos tiene un potencial de mediación maravilloso y es un disfrute increíble. Es muy bonito ponerte a un lado y decir, aquí mi parte creativa y artística va a ir más en cómo poder ver al otro, cómo ayudarle al otro, cómo lanzarle una idea, ver lo que el otro me lanza. Entonces, claro, la parte de mediación es unir gestión con tu parte artística, pero esta no hay que olvidarla. Intentamos ir a un lugar donde podamos compartir con las personas que vienen, más que ponernos en una situación un poquito como en verticalidad sobre ellas, ¿no? De decir, bueno, yo vengo aquí a enseñarte a ti. Bueno, vamos construyendo, vamos creando un caminito poquito a poco y tejiendo, creando ese tejido entre, pues si es el trabajo con una pieza teatral, pues entre la pieza teatral, los colectivos, hacemos un estudio de la pieza para ver con qué colectivos de la ciudad pues son más fácilmente afectables. Que las personas, colectivos, espacios, todo lo que es tocado con esta experiencia, pues de alguna manera hagan un clic, sin querer enseñar ni mostrar nada, sino un clic con ellos mismos, con esa conexión con algo que te han contado y que te ha movido por dentro, que te ha hecho pensar, que te ha hecho sentir, y que cuando llegan al teatro, pues ya saben más de lo que van a ver. Vienen con, como digo yo, con la mochila cargada de la experiencia. Entonces esa función pues los atraviesa de otra manera. Creo que hemos hecho alguna actividad de que la gente llegaba al teatro y le saludábamos, casi le abrazábamos, le sonreíamos Sí. y la gente estaba emocionada. Por una parte es conocer al público, conocer a las personas que se acercan al teatro, conectar con ellos y que ellos también se conecten y se conozcan entre ellos para que a lo mejor de ahí salga algo. O sea, tengo todo el rato la imagen de sacar el teatro del teatro, o sea, sacar las artes de su sitio. Yo siento que siempre estás, o sea, y siempre se está transformando además. Y yo creo que también es parte de lo bonito de la mediación. Te dejas tú también transformar por eso. La mediación lo que hace es abrir vasos comunicantes entre la comunidad, la propia institución y los creativos. Entonces, esos vasos comunicantes que te permiten tener una mirada distinta y llegar de una mirada distinta a nuestro público me parece fundamental.
Lo que vamos a hacer es como la última parte de un proyecto que hemos desarrollado con Hanna Pacheco. Entonces la idea era reunir a un adulto, una persona adulta con un menor, y han estado en 4 sesiones trabajando con Hanna a través del juego para crear una pieza conjunta, escrita a 4 manos. Hacer un recorrido por el MVA también con esta idea de explorar este edificio y de que el edificio en el fondo nos sirva, lo utilicemos de una manera diferente. Las lecturas van a ser por diferentes espacios y van a recorrer el MVA pues como rompiendo un poco las paredes del MVA. El poder de la imaginación, no sabíamos qué historia íbamos a inventar y yo le decía a Hanna Pacheco que nos va a salir una especie de Indiana Jones, pero de niña. Difícil, pero también es muy chulo porque trabajas con gente y puedes aprender más cosas. El grupo la verdad es que ha sido maravilloso porque ha habido un montón de juegos, nos hemos divertido, hemos hecho el proceso creativo, ha sido muy fácil porque Hanna nos ha hecho jugar y jugando hemos construido la historia. Me ha gustado mucho ver a los niños pequeños jugar y también a los mayores, explicar cosas y he aprendido muchísimo. El escribir una obra de teatro con mi hijo es de las cosas más bonitas que podíamos hacer. La compañía que llega a Málaga no se quede en el escenario del MVA, sino que conozca otros espacios, que salga a la universidad, que salga a otros colectivos, que se conozca con artistas locales, que es lo que hacemos, ¿no? Para que se reinvente o se dé una reinterpretación de lo que van a contar encima del escenario. La mayoría de los creativos están ya como muy concienciados de que el acercamiento del público a la sala no solamente depende del gestor. Hay mucho más en común, mucho más de lo que nos une, de lo que nos separa, pues de repente empieza a cobrar todo como bastante sentido y empiezas a ver no solamente el árbol que tiene de enfrente, sino el bosque, ¿no? Que existe un bosque muy frondoso y en el que puedes provocar mucha sinergia y muchos intercambios y conocer muchas otras experiencias que te pueden ayudar a enriquecer tu propio proyecto. Nos han sucedido cosas muy bonitas, como encontrarme en una escuela de arte dramático a un chico que estuvo en un proceso teatral con nosotros en el instituto, ¿no? En un proceso largo, y que se acerque y me diga, ¿te acuerdas de mí? Y quedarme así y decir, ostras, pues me suenas mucho. Pues estuve contigo hace 8 años en un instituto y aquel proyecto hizo que yo me dedicara a esto. Yo creo que el cambio ha empezado a ocurrir ya con proyectos como Ornitorrinco o con el programa Audaces, pero creo que se necesita valentía por parte de las administraciones públicas y por parte de los directores de los centros culturales. Ni todos los artistas hablaban este código, ni lo hablan todavía, ni en la música, ni en el teatro, ni en la danza, ni en la multidisciplinariedad, ni en el circo. No todo el staff artístico habla el código de la creación y una parte de la creación al servicio del acercamiento al público, como herramienta de cohesión y de comprensión un poco social. En cuanto a esa transformación, es progresiva, lenta, pero tampoco hace falta que sea rápida. Lo que tiene que ser es permeable y que no deje de mirar los agentes que tiene alrededor, porque a veces creemos que todo lo tenemos que hacer nosotros y nosotras, y que todo es la institución la que lo tiene que... Y a lo mejor tú lo que tienes que ser es un motor, pero realmente hay instrumentos en el territorio, agentes que en principio pueden ser cómplices y gente muy válida, que no nos sentemos en la mirada de que somos los únicos contenedores de conocimiento para llevarlo a cabo. La mediación cultural ayuda a comprender la programación a la ciudadanía, a todo lo que hay alrededor, a todo el público que se acerca a un espacio cultural, y al mismo tiempo a las propias compañías de artes escénicas, a productoras y de cualquier tipo, no solo teatro, sino también danza, música, exposiciones. Es muy importante el que las propias compañías entiendan a su público de otra forma.
que hay que hacer una labor de difusión muy importante sobre qué es la mediación cultural. Es una práctica intelectual, es una práctica que aporta cosas nuevas que otros profesionales no pueden aportar. Es una práctica profundamente política. Esto quiere decir que es una práctica que se articula desde el pensamiento crítico. Y de esta manera es como conectas con cuáles son los retos y las cuestiones, las problemáticas o los acontecimientos a los que se tiene que estar enfrentando una ciudadanía que le faltan estrategias creativas para hacerlo. Para mí es un reto porque es verdad que desde el PRICE yo creo que esta vía de trabajo más horizontal no se había abierto antes, entonces para mí yo lo afronto como un reto, es muy complicado, es verdad que al final cuesta muchísimo llegar a determinados públicos, sobre todo esto, a un público más joven. Es un pequeño esfuerzo, es verdad, pero yo creo que el resultado y la gratitud de los colectivos, en nuestro caso con los que hemos trabajado, es tan grande. Yo me acuerdo el día que vinieron pues, todas esas familias con sus chicos y sus chicas de distintos orígenes, ves a personas sordas, pues me parece que esto es la cultura, o sea, la cultura inclusiva es necesaria y la mediación permite, contagia a los artistas, abre los ojos y las orejas de mucha gente y aunque exige tiempo y esfuerzo, yo creo que es fundamental. El edificio de los teatros, como edificio, se construyó en el siglo XV, ¿no? Y no hemos revisitado ese lugar, ¿no? No nos hemos vuelto a relacionar de una forma distinta. Entonces, la casa nos ha comido, ¿no? El espacio de las butacas nos ha comido y nos hemos olvidado de salir fuera. Y también es nuestra responsabilidad, especialmente porque nuestra responsabilidad desde la cultura y desde el arte es una, que es la de crear pensamiento crítico a la ciudadanía, especialmente desde lo público. Tenemos que ir ahí, hay que caminar a esa participación y a compartir eso con las comunidades artísticas o las comunidades de espectadores, ¿no? No, la verdad es que ha sido todo un descubrimiento y es como que hemos subido el primer escalón de una escalera de 200, pero tenemos muchas ganas de seguir subiendo. Abrir puertas y que se interrelacionaran también los artistas con modestas creaciones, pero donde se vincularan, donde se comunicaran las artes, donde no se hagan compartimentos estancos. Creo que el futuro pasa por abrir individualidades a colectividades. thank you.